En esta oportunidad les voy a hablar un poco de los semiconductores y una introducción a los diodos. Estructura de un átomo. Para empezar a hablar de los semiconductores, debemos saber su comportamiento a nivel atómico. Como se puede ver en la pantalla, al átomo, en el centro se encuentra un núcleo conformado por neutrones y protones. También se puede ver unos orbitales a su alrededor. Estos orbitales contienen los electrones de valencia en su último orbital. En electrónica, lo único que importa es el orbital exterior, el cual se denomina orbital de valencia, donde se encontrarían los electrones de valencia. Este orbital controla las propiedades eléctricas del átomo. Dado que la atracción entre la parte interna y el electrón de valencia es muy débil, una fuerza externa puede arrancar fácilmente el electrón del átomo. Sabemos que los materiales se clasifican por su capacidad de conducir electricidad, en conductores, aislantes y semiconductores. Como se puede ver en la imagen, en un conductor fluyen electrones sin problemas. En un aislante no ocurre lo mismo. Y en los semiconductores son los que pueden comportarse como conductores o aislantes, que dependerán de las características del contexto donde se encuentren, como por ejemplo la temperatura. Un buen conductor tiene un electrón en su orbital de valencia, por ejemplo, el cobre. Un buen semiconductor tiene 4 electrones en su orbital de valencia, como por ejemplo el silicio. Y un buen aislante tiene 8 electrones en su orbital de valencia, como por ejemplo la madera. Los semiconductores se comportan como un material conductor o aislante que dependen de factores externos como la luz, temperatura, etc. Los materiales más utilizados como semiconductores son el silicio y el germanio. Ambos poseen 4 electrones de valencia en sus diferentes órbitas. Cristales de silicio. ¿Qué son los cristales de silicio? Cuando los átomos de silicio se combinan para formar un sólido, lo hacen según un patrón ordenado llamado cristal. Entonces, no es más que una combinación de átomos de silicio. Hay que tener en cuenta que el orbital de valencia no puede tener más de 8 electrones. Semiconductor intrínseco. Como habíamos visto, el cristal de silicio sería un semiconductor intrínseco. En un cristal de silicio, la energía térmica crea el mismo número de electrones libres que de huecos, como se puede ver en la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la temperatura ambiente se encuentra por encima del cero absoluto, el calor del ambiente circundante hace que los átomos de un cristal de silicio vibren. Esto ocasiona que se desligue un electrón. En la primera imagen se puede ver cómo la flecha apunta a un electrón libre y cómo ha dejado un hueco en ese átomo. La recombinación no es más que la unión de un electrón libre y un hueco, pero esto se da ocasionalmente. Semiconductor extrínseco. Para que un material semiconductor pueda ser utilizado en un dispositivo es necesario agregar otros elementos denominados impurezas. El proceso consiste en agregar impurezas a materiales puros. Este proceso se llama dopado. Dependiendo del material agregado, se clasifican en material tipo P y material tipo N. En las imágenes se puede ver un diodo y sus diferentes formas de representación. En la imagen de la izquierda se ve cómo está compuesto por un material tipo P y tipo N, tipo P positivo, tipo N negativo. En la imagen de la derecha se ve cómo representa un diodo en un circuito donde el ánodo representa la parte positiva y el cátodo la parte negativa. Y en la parte superior se ve la forma física de un tipo de diodo. El transistor también sería otro ejemplo de semiconductor. Material tipo N. El material tipo N se caracteriza por ser más negativo, ya que tiene electrones de más. Para que esto suceda se le deben agregar impurezas de algún otro elemento que sea pentavalente. Los materiales más utilizados en el dopado son el arsénico, fósforo, bismuto y antimonio. Material tipo P. En este caso, como se ve en la imagen, un átomo de boro que solo comparte 3 electrones por cada átomo de silicio, dejando un hueco o patrón, siendo los huecos los portadores mayoritarios.
Normalmente los elementos trivalentes que se usan son el boro, el indio y el gario. Los diodos. Un diodo es un dispositivo electrónico activo de dos terminales que permite el paso de la corriente en un solo sentido. Antes de la invención del diodo semiconductor de estado sólido se utilizaba el tubo de vacío, como se puede ver en la imagen de la izquierda, y en la parte derecha se ve un tipo de diodo actual. Si juntáramos un material tipo N y otro tipo P y les pusiéramos dos terminales, una para cada material, obtendríamos un diodo de unión Pn. En esta formación del diodo tenemos una zona con material N negativa y otra con material P positivo. Por lo tanto, hay una diferencia de potencial entre ellas. Esta zona de deflexión conocida como barrera de potencial. Como se puede apreciar en la imagen, para que fluya la corriente sin problemas se debe aplicar una diferencia de potencial de 0,7 voltios para los diodos de silicio y 0,3 voltios para los diodos de germanio. Todo para poder vencer esa barrera de potencial. Polaridad. El diodo tiene polaridad. Esto quiere decir que debe ser polarizado directamente para que pueda conducir. La zona tipo N debe ir al negativo de la fuente y la zona tipo P al positivo. Si se conectara de forma inversa, el diodo se comportaría como un interruptor abierto. Como se puede ver en la imagen, el circuito de la izquierda, el diodo está polarizado directamente. En cambio, en el circuito de la derecha está polarizado en inversa. Circuitos con diodos. El diodo, por su funcionalidad, se lo puede distinguir como un componente activo. Como se sabe, en un circuito los componentes se pueden clasificar por su funcionalidad. Tipos de diodos. Entre los diodos se puede encontrar un diodo rectificador, un diodo LED, un diodo Zener, un diodo Schottky. Y se puede ver a la izquierda sus imágenes respectivas. Aplicaciones. Entre las aplicaciones de los diodos se puede encontrar un rectificador de media onda, rectificador de onda completa, rectificador en paralelo, duplicador de tensión, un estabilizador Zener, LED, limitador y circuito fijador. Esas serían las principales aplicaciones que tiene. Gracias por su atención.